Bienvenidos a otro episodio de Relatos de mi caballo. Hoy estamos con Romina. Romina hace algo que yo, y ella ahorita lo podemos, ella lo puede confirmar. Hace algo de lo que yo he estado buscando a alguien para hacer un episodio hace muchísimo tiempo, pero en Latinoamérica pues hay muy poquitos. Es más, los que encontré en Latinoamérica hablaban inglés y yo necesitaba a alguien que hablara español. Entonces, aquí tenemos a Romina, que ella nos va a estar contando acerca de lo que hace, de su marca, lo que está estudiando y cómo beneficia al caballo. Así que hoy va a ser monturas. Cuéntanos, Romina, cuéntanos. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo empezaste en el mundo de los caballos? Bien, a ver. Primero, buenas a todos. Es una historia bastante larga. Yo no tengo una familia de caballos, crecí en una familia normal en la ciudad, cero ecuestre. Pero yo recuerdo que me enamoré de los caballos cuando tenía 8 años, cuando fuimos de vacaciones a un lugar, fui a hacer un paseo y vi el ojo de un caballo y dije, wow, no puede ser tan honesto, no sé, me enamoré. Y a partir de ahí empecé a molestar a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que quería hacer equitación. Y bueno, difícil porque sabes lo costoso que es. Ujú. Así que empecé a hacer equitación, pero no muy seguido, empezaba, bueno, muy básico. A mis 13 años empecé más o menos. Ya llegó unos 17 años. Em, ya sabes, de manera no continua, y a los 18 pude recién comprarme una yegua, que, bueno, tenía que elegir entre un auto y un caballo, y elegí el caballo, así Yo que hubiera hecho caminar lo mismo. es así. Y bueno, esa yegua, bueno, como ven, como le han dicho, todo el mundo me conoce como Valentina, pero mi nombre es Romina, y esa yegua, mi primera yegua, su nombre era Valentina. Ah, Es mira. por eso el nombre de la marca. Que a propósito, yo voy a meter acá un paréntesis, yo le estaba diciendo a ella ahorita, porque cuando nos estábamos comunicando, yo le decía Valentina. Y después fue que ella me dijo, no, mi nombre es Romina, y yo, ay, Roxana, eso te pasa por asumir. No, igual me llaman muchísimo Valentina, y para mí es un orgullo también porque mi yegua era nada, el amor de mi vida. Saben, la Ujú. gente sabe lo que es tu primer caballo, es el amor Sí, de tu vida. sí. Y bueno, ella fue básicamente la que me metió en este mundo, la que hizo que yo creara la empresa, porque es una historia es fuerte, porque a ver, mi yegua se lesionó después de unas vacaciones. Yo la empecé a montar y la empecé a sentir rara. Yo hacía salto con ella. Y Ujú. yo le decía a mi instructor, le decía a mi mamá, le decía a todo el mundo, esta yegua está manca, o sea, manco. Sí, No sé si le dices igual. Eh, cojeras. Nosotros decimos cojeras, está coja. eso. No la siento bien, yo que estoy en su espalda siento algo raro, un movimiento raro, y me decían que no, que estás loca, que seguí, no sé qué. Después de un mes de sentirla rara, empezó a manquear, o sea, empezó a Ya se le renguear, notaba. mal, y llegó un punto que dije, ya está, no la puedo seguir entrenando así. Veterinarios, el que se te ocurra. Nadie me podía decir que tenía, nadie me lo supo solucionar, me daban 1.000.000 de tratamientos, no encontraban ni siquiera dónde estaba el dolor. Mm. Le llamaban una lesión oscura. O sea, Ajá. no sabían por qué, no Como sabían dónde estaba, no invisible, sabían qué como si pasar. no sabían de dónde. Y yo sola empecé a tener como la curiosidad, dije, algo siento en su espalda, debe ser algo de la montura. Empecé a probar distintas cosas bajo monturas, empecé a darme cuenta que entre el mandil, sudadero o mantilla, como le llamen, y el caballo había una presión impresionante, que yo no podía meter los dedos entre medio, y dije, esto algo tiene que estar afectando, no puede ser. Ujú. Y empecé a buscar en el mercado Espera, paréntesis. Eso a nosotros le decimos alfombra. sí. ¿Alfombra o el saddle pad? Sí. Le digo como vos quieras, o sea, a mí me sale mandil porque es como se dice en Argentina, pero Sí, saddle sí, pad no, y todo el el tiempo problema es decimos. que es, pues, o sea, yo trato de que, pues, nos puedan ver de todos los países, pero cada Bien, país tiene como sus sí, propios términos.
Entonces, Sí, por los, eso ahí vamos traduciendo poquito a poco. y el bajo montura, ¿cómo le dicen? Que está la alfombra y algo entre medio, lo más, Ay, yo digamos, creo que, sabes que en Colombia eso no se usa. Acá no en se Estados usa. Unidos sí, pero en No. Colombia no se usa. A menos de, o sea, tal vez sí lo usan las personas que hacen lo de salto, como Sí, dressage y los jumpers y todo. Pero, por ejemplo, en el paso fino o el caballo criollo colombiano, que es lo que más se mueve en Colombia, yo creo que el half pad, ese no sí. lo utilizan. O si lo Bueno, utilizan es muy poco. sí, por ejemplo, en la monta western no tienen un half pad, sino que el No. saddle pad es directamente, tiene el Ajá, espesor. Claro, correcto. Y así sí, es más sí, que bueno, todo como sí, en el caballo criollo colombiano, sí. sí. Bien, bueno. Sigo. Cuestión que yo empecé a buscar en el mercado algo, algún saddle pad que me solucionara el problema, que no estuviera presionando constantemente sobre la columna de mi yegua, y no encontré. No encontré, no encontré, y mira que para mí era muy costoso todo, para mí no era fácil pagarlo, y yo decía, no importa, me compro algo de donde sea, y no encontré nada que le solucionara el problema. Entonces llegué a hacer cosas muy locas. O sea, llegué a comprar un half pad de esos que tienen el hueco en el medio, que se Ajá, supone que son salvacruz. sí. Lo ataba porque se bajaba y presionaba la cruz. Lo ataba y lo ataba a la montura para que se mantuviera Para que se levantado. Yo mantenga probé levantado. de todo. Te juro que fue titánica la tarea. Y como no encontré nada y no encontraba la solución, dije, lo voy a fabricar yo. Ya está. O sea, soy ingeniera, sé de biodiseño, sé de Ujú, biomecánica, ya está. Tengo que sí. ponerme a hacer algo, sé de materiales. Entonces empecé a fabricarlo. Empecé a idear, a hacer pruebas, cada cosa. Por Dios, no sabes el tiempo que demoré en llegar al producto final. Cuestión que entre medio, que yo estaba llegando ya al producto final, mi yegua tuvo un accidente y murió. No. Entonces yo nunca pude probar mis productos en ella. O sea, tristísimo, pero bueno, yo Pero lo tienes que ver de la manera en que ella fue la que lo empezó todo. Y sí, gracias a ella ya viene un sinnúmero de caballos detrás que se están beneficiando de lo que has podido encontrar y lo que has podido hacer hasta el momento. sí, eso me enorgullece, por eso mi marca tiene su nombre y no me molesta que me llamen Valentina, es un orgullo. O sea, ella fue el amor de mi vida, eso va a estar Sí. siempre en mí. Entonces, nada, es hermoso. Bueno, y a partir de ahí creé mi marca, empecé a vender, pero era siempre como algo paralelo a lo que yo hacía, que yo estudiaba ingeniería, empecé un doctorado en ingeniería, también trabajaba dando clases de equitación, entonces nunca le di tanta importancia al emprendimiento. Hasta que, bueno, empecé a investigar por mi propia cuenta, a descubrir el saddle fitting, o sea, empecé a ver que había también algo mal en la montura, no solo lo que estaba entre medio. Entonces empecé a Te voy a informarme sobre el pausar tema. un momentico porque tal vez, bueno, nosotras sabemos qué es, pero en Colombia, en Argentina, en Latinoamérica, tal vez hay muchas personas que no saben qué es lo que es saddle fitting, que Ujú. viene básicamente como a traducir como Ajuste de montura. ajuste de monturas, sí, y es Así. básicamente como una montura, o sea, hacen muchas monturas generales, o sea, cogen Sí, un sí, molde y hacen un millón de monturas así, pero es que eso no quiere decir que esa montura le va a servir a tu caballo. exacto, Cada exacto. cuerpo es distinto. Entonces, Sí. de eso es lo que se trata el tema de hoy, que es algo muy desconocido. Bueno, acá en Estados Unidos no tanto, pero sí, en Latinoamérica me parece que no hay nada de conocimiento acerca del tema. Es más, hay marcas contadas que producen monturas a medida, contadas con una mano en Latinoamérica, y hay muchas marcas que dicen producir a medida y no es realmente. O sea, te Ujú, dan para customizar, o sea, para personalizar un par de variables que no lo son todo. Entonces, la gente cree que está haciendo las cosas bien, pero tampoco saben sobre anatomía, biomecánica, cosas que ujú, en términos generales no se enseña y es muy importante darse cuenta cuando algo está haciendo mal y cuando algo está haciendo bien al caballo. correcto, correcto. Entonces, bueno, nada.
Cuestión que empecé a fabricar estos mandiles Sadopar con sus características importantes, los probé, vendí muchos, he tenido nuevas ideas, he fabricado half pads, bajo monturas, he fabricado hasta cinchas ergonómicas, pero bueno, siempre a la par trabajando, y he trabajado en Italia, ahora estoy en España, así que trabajo como instructora, como guía de paseos también. Pero bueno, mi objetivo obviamente es tener ese título de ergonomista equino, que sería como un primer paso, y empezar ya a dedicarme 100% a eso, no que sea un Un poquito, o sea, poquito, sí. Mira mi que pasión. algo que ocurre mucho cuando yo voy a ver caballos y es una de las razones principales por la cual me llaman para ir a hacerle terapia a un caballo, es por la montura. Sí, Cada vez que yo voy a ver un caballo por primera vez, yo siempre le hago lo que en inglés se le dice assessment, que es como, como pues como ver cómo se mueve, ponerlo a caminar, a trotar, palpar, a ver dónde hay reacción de dolor, cómo se siente el tejido, todas esas cosas para así uno poder decidir, ok, qué vamos a hacer en cuanto a terapia, ejercicios. Em, la cantidad de problemas que producen las monturas. O sea, es una cosa impresionante. Em, Mira que hace varios años yo tuve una clienta que es uno como de los testimonios más bonitos que he tenido a lo largo de mi carrera. Ella tenía un caballo que ellos no sabían qué más hacerle, o sea, fueron igual que tú, veterinarios todos los que quieran, rayos X, ultrasonido. El caballo cojo, no sabían de qué era lo que estaba pasando. Al final los veterinarios le dijeron, no, retírelo, déjelo en sí, potrero por un año a ver si se le pasa. Yo llego a la pesebrera, pues a los establos donde ella tenía su caballo, ofreciendo mis servicios, listo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya lo he intentado todo, intentemos, mm, a ver qué pasa. Y resulta que al final, pues de toda esta historia y por todo lo que pasó, nos dimos cuenta que la cojera fue causada por la montura. Y eso es lo que ya he venido a ver que ha ocurrido muchas veces. Cuando a mí me dicen, ese caballo no hemos podido saber qué es lo que le pasa y no se le puede quitar. Generalmente siempre es el tejido para protegerse se aprieta sí, tanto que empieza a producir las cojeras, pero eso es producido por la montura, porque la montura no le sirve. mm, Voy a poner mi caballo como ejemplo. Yo tengo un galápago. Ustedes también le dicen galápago, como al no, English saddle. ah, ok, sí, Ok, sí, nosotros le decimos galápago. Ok, yo bien, tengo, bien, ajá. Esa montura yo la he utilizado unas cuantas veces en él, pero yo no la utilizo, o sea, yo casi no la utilizo. La última vez que la utilicé fue en noviembre y fue porque iba a ir a un show y esa era la que tenía que utilizar. Pero algo tan sencillo que la gente generalmente no nota es, yo lo noté en mi caballo. Esa montura no le sirve porque una de las cosas que ocurre es que él cambia su biomecánica cuando yo se la pongo. Él levanta la cabeza y baja la mm, espalda. ujú, ujú. Y esa es una cosa que la gente, entonces ahí empiezan todas esas cosas que yo veo que empiezan, ay no, hay que amarrarle la cabeza. And it's like, ¡Ay, no! Sí, no, no, por favor. sí, me vas a levantar la cabeza, ponerle un bajador acá, atalo y... Sí, correcto, y no, así no es, porque el caballo, biomecánicamente hablando, lo que hace es bajar la espalda para poder como evitar ese contacto de esa presión que le causa el dolor. Entonces, obviamente, lo normal es que va a levantar la cabeza. Y ahí es donde empezamos a crear todas estas prácticas para poder corregir al caballo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es cambiarle la montura. Sí, 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 totalmente es. O Lo sea, encontré. hay un montón de lesiones. Creo que, no sé si la mayoría, pero son tantas, tantas las lesiones que no se le atribuyen a la montura y que dicen, no sé, le duele tal tendón, le duele.
y van y atacan al tendón, o sea, curan ese Ujú, tendón de una mano, de una pata, y no van a la causa, y son lesiones recurrentes. Y la ujú. gente dice, no, que mi caballo tiene una pequeña lesión acá y tiende a estar mal siempre a esa mano. Y no van al por qué. Pero también porque ojo con esto, porque en la veterinaria que se enseña, al menos en Latinoamérica, Argentina, pongámosle que es lo que conozco, no se enseña de saddle fitting, no se enseña de monturas. Está Mira que totalmente aislado. sí, Es qué bueno que haces ese comentario, porque, y quiero aclarar una cosa. Alguien me dijo hace poquito, Roxana, todo lo que haces es súper interesante, pero es que vos lo único que haces es hablar mal del gremio. Y yo, de lo que está "No". mal. Sí, y yo, pero es que no, o sea, no es que yo esté hablando mal, o sea, la industria equina es algo muy lindo. Hay gente que ama muchísimo a sus caballos, pero nos falta mucho conocimiento. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es con lo poquitico que yo sé, porque es que yo tampoco es que sea una experta, una profesional y lo sepa todo, pero con las cositas que uno va aprendiendo, uno quiere poder educar a las demás personas. Em, y yo vi un video de un veterinario en Colombia, ¿cierto? Él tiene su caballo. Él lleva el caballo a un show equino. En el show no le dejan sacar el caballo porque el caballo tiene una peladura en el dorso. Ahí. Y el veterinario, o sea, esto fue lo que a mí más me dejó como en shock y yo digo, o sea, o sea, no lo culpo porque uno no sabe lo que no sabe. Sí. Exacto. Pero yo digo, nos falta mucho porque si un veterinario no cae en cuenta, entonces él dice, no, pero es que eso es porque es por la montura que el caballo recién está empezando a crear el callo. Y yo, ¿Qué? no, no le sirve la No, montura. O sea, eso es literalmente como uno ponerse un par de zapatos que te pelen atrás o en cualquier parte del pie y que te vayan a hacer correr una maratón con esos zapatos. No vas a poder. Y que alguien diga, no, no, es que eso es porque no le ha salido el callo para poder ponerse el zapato. claro, tenés que ponerte duro. Entonces Aguante, nos Mónica. falta, o sea, nos falta hasta en ese ámbito de la veterinaria, falta mucho conocimiento. Entonces, por eso yo digo, o sea, tampoco uno le puede exigir mucho como a las personas del común si hasta los mismos profesionales no tienen el conocimiento necesario para poder empezarlo a pasar a sus clientes. Bueno, ahí estás tocando una cosa que es importantísima, importantísima. El profesional que enseña y que tiene que pasar el conocimiento, uno de los que más contactos tiene con el cliente, el jinete, es el profesor, el instructor de equitación. Ujú. Y acá Sí. viene un tema súper, súper delicado que nosotras estamos luchando, es una lucha enorme contra el desconocimiento, desconocimiento que se fomenta muchas veces en las escuelas de equitación, ya sea porque así el instructor en sí desconoce, porque como te digo, el beneficio de la duda, el instructor no sabe sobre eso, entonces no lo Ujú. enseña, porque su instructor no se lo enseñó y es una cadena, o también por que me disculpen, pero es una realidad que yo he vivido, y no solo en Argentina, también por un tema de lucrar. Ujú. Porque en equitación, si vos a tus alumnos no les enseñás a ver cuándo algo está bien, cuándo algo está mal, y el alumno no sabe detectar el sufrimiento del caballo, simplemente sigue. Un alumno que sabe detectar cuando el caballo sufre y te dice, no, pará, esto está mal, ¿qué pasa? Te exige, le exige al instructor o al dueño del lugar que mejore las condiciones. Y si no Mejoren. las mejora, ¿qué hace? Se va. Entonces, ¿qué pasa? Se va, menos plata, menos dinero. O sea, no queremos que el alumno se vaya. Entonces, la industria se trata de retener al cliente a toda costa muchas veces. Los retienen en ese sentido. ¿Qué hacen? No les enseñan, los mantienen como en una burbuja, digo yo. Es una burbuja en la que me ha pasado muchas veces ver que los instructores demonizan cualquier información que viene de afuera con tal de que no se arme como una cadena, ¿me entendés? Y como un tipo de rebelión en su lugar y que se mantenga ese orden y ese desconocimiento constante. Entonces, mantienen al alumno, el caballo
como sabes vos, como sabemos todos, es un animal que no tiende a no demostrar el dolor, Ujú. porque signos de dolor y debilidad en la Lo manada, en la esconden, naturaleza. lo tratan de esconder hasta que ya no pueden más. Exacto. Entonces, van por ese lado y por el otro lado tenés el negocio de la compra-venta de caballos. Es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás montando un caballo, estás progresando, llega un punto que tu caballo no salta más alto, no Ujú. hace tal ejercicio, se niega, patea, corcovea, mal comportamiento, ¿y qué dice el instructor? Por desconocimiento o por dinero, necesitas un caballo mejor. ¡Pum! Compra caballo. El caballo de él, ¿qué hace? Lo revende a alguien que le exija menos. Entonces, con menos exigencia física, tal vez el caballo soporta el Soporta dolor. más. Entonces se hace una cadena y yo lo he visto y el sufrimiento que se ve uno cuando aprende a ver es tan grande. No sé si se ve, se cortó No, se cortó el a ver, video. a ver, Ahí, ya, acá. Bueno, el volviste. sufrimiento, vale. Es tan grande el sufrimiento que se ve, yo no lo tolero, no lo soporto. Entonces, yo creo que la batalla que tenemos nosotros no es, yo he intentado hablar con los instructores, hablar con los dueños, hablar, y no tiene mucho sentido, porque les cuesta dejar eso que les llena el bolsillo, ¿me entendés? Yo creo que la batalla es contra el desconocimiento del jinete. Entonces, si vos al jinete le enseñás, educás, ellos aprenden a decidir, a ver, esto está bien, esto está mal, me gusta, quiero, no quiero. Y tarde o temprano, mira, vos decís, mi caballo tiene un problema, a la larga vos decís, tal vez me resulta más económico solucionar ese problema que Ujú. comprarme un caballo nuevo. Ajá, exactamente. ¿Entendés? Gastan millones en un caballo nuevo, gastan miles de dólares en un caballo nuevo, cuando tal vez con una buena combinación de un outfitter, un fisioterapeuta, veterinario, una vez encontrás algo bueno para tu caballo y podés progresar y te evitas también el dolor de vender a tu amado animal, Ajá, porque sí, duele, es horrible sí. dejarlos. Sí, y Entonces, mira que me encanta que hayas tocado ese tema, considerando que sos una persona que sos de un país distinto que no es Colombia, y que se mueve, aunque estás en la industria equina, te mueves en un mundo distinto a lo que es como lo que yo más hablo acá, que es el caballo criollo colombiano, ujú, porque yo he dicho en varias ocasiones que una... Los dueños se tienen que educar. Los dueños tienen, yo le digo a todo el mundo, vaya revise su caballo, es su caballo, vaya revise que no tenga la lengua partida, que no tenga llagas en la boca, que no tenga peladuras por espuelas. O sea, vaya, revise, hable con el entrenador, qué freno utiliza mi caballo, por qué, cuál es su montura, cómo le sirve, cómo lo están errando. Todas estas personas que son consideradas de tu equipo, o sea, si nos ponemos a ver, o sea, uno como dueño es el que se mete la mano al bolsillo para pagarle a cada una de esas personas. Nadie lo está haciendo gratis. Por lo tanto, uno como dueño tiene la responsabilidad y el derecho a hacer preguntas y que le respondan. Porque es que pienso, o sea, lo que yo he visto es que muchos de estos profesionales, lo digo entre comillas, porque, o sea, hay muchos profesionales, pero hay muchos que dicen serlo y no lo son. mm, Son muy deshonestos porque les afecta el bolsillo. Se hacen muchos em, como se contratan muchas marcas y se unen, y entonces empiezan a promocionar marcas que en realidad lo estás haciendo es porque estás obteniendo un beneficio económico, sí, no necesariamente porque ese suplemento de verdad funcione, no de verdad porque esa montura sea la que le sirve mejor a tu caballo, es simplemente una marca es la que más se utiliza y me está trayendo un beneficio económico. Y exacto. pienso también que por eso en el mundo equino hay una línea tan fina en lo que es el abuso y lo que es considerado no abuso, porque todos tenemos una opinión distinta, Mm,
pero o sea, para otras personas puede que no, pero para nosotras dos, montar un caballo con una montura que no le sirve, para mí eso es abuso. Es, sí, totalmente. Y duele. Y yo Demasiado. me he negado a montar. Me han dicho, che, ¿me montás este caballo para entrenar? No, porque la montura no le ajusta, no lo pienso montar, no Eso puedo yo subir. sí, es que yo eso lo hablo en un episodio pasado que yo estaba diciendo. Yo casi no monto ningún otro caballo, yo monto los míos. Porque yo antes, y yo hago el comentario, alguien una vez me dijo, ¿vos sí la pensás para montarte en un caballo? Y yo sí, yo la pienso demasiado porque yo no puedo poner como mi felicidad momentánea de montar un caballo mientras el caballo está sufriendo. Y más uno que ya ha estudiado, uno ve cosas que una persona del Exacto, común no ve. Yo miro cómo está errado, yo le miro la montura, yo le miro el freno, yo hasta a veces voy como que le reviso los dientes, todo, y yo no puedo, o sea, yo no me voy a poner a montar un caballo que yo sé que tiene necesidades solo por yo montar. sí. Es, es, es muy difícil y ahí es donde uno se va creando la mala fama, porque a mí me dicen que yo soy muy difícil. Bueno, a mí me tienen de loca, ¿eh? Yo, de donde vengo, yo siempre fui la loca que hacía cosas raras con los caballos, ¿me entendés? Entonces, bueno, nada, ya algún día lo entenderán. Ojalá, Ojalá. ojalá eso sea como el comienzo de eso. Y mira que te voy a decir que una de las cosas que te dije en el mensaje de anoche era, porque otra cosa que a mí, mi esposo me dice, él se ríe porque yo estoy viendo como un show de caballos o lo que sea, y si yo empiezo a decir, oh my God, me va a dar una úlcera, me va a dar una úlcera, él es como, no quiero saber, no quiero saber, no me ¿Cómo? digas, yo no quiero saber, porque se ven tantas cosas y una de las cosas, por ejemplo, en este momento en Colombia están en la Feria de las Flores. Para mí, en mi opinión, mucha gente me va a decir, Roxana, no. Claro que creo que muchos van a decir que sí. Para mí, la Feria Equina de las Flores es la mejor del país. O sea, es una cosa espectacular. En Colombia hay mucha pasión por el caballo criollo colombiano, que eso a mí me parece muy bonito. Y por eso pienso que si la gente se educara más, sería una pasión muchísima más grande. Pero Romina, o sea, yo era como, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, porque te puedo decir, es que no voy a decir que el 100%, pero voy a decir que el 99% de los caballos que vi estaban mal ensillados. ¡Ay, La no! montura, no, sí, muy lindos, muy perfectos, muy de todo, pero la montura, todos los caballos ensillados con la montura en la cruz, que es una cosa que yo he escuchado en Colombia, que no, pues bueno, ahí volvemos a lo que no se sabe, no se sabe. Una de las cosas que dicen en Colombia, por la razón por la que ensillan el caballo con la montura tan adelante, es porque supuestamente quieren que el caballo se le vea la espalda más larga y más estilizada. Pero entonces vamos a hablar como, vamos a partir esto en, por lo menos en dos partes, en mi opinión. Sí. Primero que todo, si las personas supieran de biomecánica, nadie va a querer un caballo con espalda larga. Porque es que eso es un problema de conformación. Los caballos que tienen espalda larga, o sea, ellos lo pueden hacer eventualmente, pero les cuesta más poder subir como el estómago para subir la espalda y empujar con el tren posterior. Les cuesta mucho más que un caballo que es un poco más compacto. Sí, sí, Entonces, totalmente. primero por eso, si se supiera de biomecánica, nadie va a querer que su caballo aparente ser de espalda larga porque ya ahí está mostrando una deficiencia biomecánica Sí. por ahí. Y lo segundo es, señores, por favor, escúchenos, se lo suplico. La montura no va en la cruz. No, ahí no debe ir peso.
¿Has encontrado eso en lo que es como tus clases de equitación o en Argentina? He encontrado, vos no te das una idea, no solo en Argentina, o sea, que yo he trabajado en distintos países, es algo global. Por más que en Europa tengan más conocimiento, Conocimiento. sigue estando, o Ujú. sea, el problema está. Eh, mira, he visto monturas literalmente, o sea, muy triste, apoyando directamente sobre la cruz de manera tal que el borrén delantero ya tenga una Ajá. marca, la marca de la columna, ¿ok? Ya eso es extremo. He visto caballos que tal vez la montura les queda bien, pero ponen abajo tanta cosa. O sea, la montura puede que no le quede tan mal, pero ponen un saddle pad, un half pad, otro más, otro. Ocupa tanto espacio que no da el espacio para que la espalda pueda Exacto. subir. Rellenan todo y generan roces y presión en toda la zona de la columna, la cruz, el trapecio, zonas que no deberían soportar peso, Bien. como vos decís. Ujú. Eh, y te dicen, bueno, ¿cuál es el problema? Se está lastimando en la cruz. Bueno, ponele algo más suavecito, algo que de silicona, algo que no genere roces. Creen que el problema es superficial. Entonces le ponen otra cosa y le ponen otra cosa. ¡Ay! Y he visto gente también que ensilla al caballo con la montura más hacia adelante porque dice que después se va hacia atrás sola. Bueno, Ajá. la Pero eso es montura una encuentra el señal. equilibrio. Exacto, o sea, todas esas son señales de que tal vez la montura no le sirve a tu caballo. O Lo que sea, pasa es que sí, también, obviamente, si la montura se va más atrás de la zona lumbar, por supuesto que hay que corregir hay algo, que pero corregir. en salto están muy acostumbrados a estar muy sobre el cuello del caballo, Ujú. cerca de la cabeza. Entonces los ensillan sobre las escápulas, sobre los hombros. Ajá. Y cuando yo he agarrado gente, le he dicho, mira, la montura va acá. Me dicen, eso está muy atrás. No, esto es correcto. No, pero tenés 1 kilómetro de cuello adelante tuyo. Es correcto para tu caballo, ¿me entendés? Siempre que vos estés en balance y estés sentado en la parte, en la línea de balance del caballo, donde Con es más centro de equilibrado, gravedad. Ujú. exacto, donde hay menos movimiento, está bien. O sea, la montura se tiene que ajustar a eso, pero no podés ponerla arriba de los hombros porque querés estar más cerca del cuello. No saben el daño enorme que producen cuando el caballo no puede mover la escápula. O sea, y después el caballo tira palos cuando salta, se tropieza. Ujú. Eso es importantísimo, se tropieza, no avanza, sienten que tengo que estar pateando y ahí que le dicen, dale un fustazo, Ajá. dale 3 patadas, sacalo para adelante. Entonces, son tantos los problemas que genera que uno no se da ni cuenta. Cree que es poner una cosa arriba y ya está. Te Y ya subís está. y tenés que estar cómodo. Y muy bueno que mencionas eso porque eso es algo tan común que se ve. Ah, ese caballo tiene problemas de comportamiento, ese caballo, no, no, es que el montador o el jinete es el que manda y lo tenés que sacar de ahí cuando el caballo te está diciendo a gritos como hay un problema, me Sí. duele, no me siento cómodo. Pero nosotros por nuestro ego y nuestro orgullo humano lo tomamos como al caballo se te está revelando, el caballo te está faltando al respeto. No, no. El caballo te está diciendo, like, hey, me pasa algo y nosotros no lo sabemos escuchar. O Y sea, eso si el que caballo, dices, sí, perdón, ¿qué ibas a decir? no, si el caballo te está falta, o sea, si el caballo te faltara el respeto o no quisiera obedecerte, créeme que no estarías arriba de él. Ujú, O sea, ya en el momento en que estás arriba dando órdenes, el caballo acepta ahí tu liderazgo, en correcto. parte. Y que vos presiones la pierna del caballo avance, que vos puedas controlar el movimiento del caballo, ya el caballo acepta ese liderazgo. Entonces, que tengan malos comportamientos nunca, casi nunca lo relacionan con un dolor o una molestia. Es muy difícil, pero es La verdad. mayoría, o sea, la mayoría de veces yo diría que comportamiento es relacionado con dolor. Sí, Ya sea por montura o por cojera, por un accidente, por lo que sea, generalmente comportamiento es relacionado con dolor. Pero entonces, en vez de ponernos a buscar cuál es la raíz del problema, le ponemos es lo que yo le digo curitas. eh, sí, los parchecitos, sí.
solo como por arreglarlo en el momento, pero es que no se está arreglando pues, de dónde viene. Sí. Entonces siempre vamos a tener el mismo problema. No, eso, o sea, es demasiado, es demasiado. Pero muy bueno también que mencionaste los caballos que no quieren avanzar o que se tropiezan, porque esa es una de las cosas cuando yo voy a ver un caballo y yo empiezo a palpar y yo veo que hay reacción en la zona dorsal. Claro, inmediatamente yo digo, ok, acá lo primero que voy a sospechar es la montura. Y yo empiezo a hablar con la dueña o el dueño del caballo y les empiezo a preguntar, ¿has notado algún problema cuando lo estás montando? Ah, no, sí, que no quiere saltar, o a veces vamos súper bien y después tuvimos un accidente porque se tropezó y caímos. Y ahí es cuando yo empiezo ya como a reunir esa información como, ok, sí, esto sí parece que el problema es la montura. Y lo que yo le digo a todo el mundo es, hasta que usted no cambie la montura, el problema no se Exacto, va a solucionar. exacto. Yo me puedo pasar acá todo el día, una semana, un mes entero haciéndole terapia a tu caballo, pero hasta que no le cambies la montura, el problema no va a desaparecer. Puede que el caballo se sienta un poco mejor porque le estamos quitando el dolor, pero después le vas a volver a poner lo que le produce el dolor. Otra cosa que yo he visto, que las personas lo pueden tomar como señal también es la cantidad de caballos que se empiezan a mostrar señales de que no están felices el momento en que le vas a poner la montura. Uf, ya te ven, el Solo, sonido de hacen o sea, así, solo empiezan a moverse. sí, tiran La las cola, orejas la para atrás, empiezan a rascar con las patas, pues con las manos, o sea, empiezan a moverse o tratan de morderte. Señores, si su caballo ya ha llegado a ese punto, el caballo le está diciendo, esa montura basta. me lastima. Sí, es un momento de sufrimiento para ellos. Y muchos dicen, bueno, pero es 1 hora al día, imagínate, tiene otras 23 horas que no tiene nada. No puede afectarle tanto 1 hora al día de 23. Ok, vaya usted a haga ejercicio solo 1 hora con zapatos que no le sirven. Bueno, sí, pero sí, aparte sumando más peso del que tenés, porque estás sumando un peso considerable Correcto, encima. correcto. Y Y está otra cosa buenísimo. que también hay que tener en cuenta es que, o sea, las monturas generalmente le quedan pequeñas a los caballos, pero también les pueden quedar grandes. Sí, totalmente. Eso es importantísimo. Si la montura queda grande a lo largo, o sea, mira, tengo mi caballito de muestra, mi pony. Si la montura queda muy grande a lo largo de la espalda, Ujú. es un problema enorme porque esta zona, la zona lumbar, es una zona con mucho movimiento, ¿sí? O sea, vos sabés que en la biomecánica del caballo, cuando el Ujú. caballo trota o galopa, tiene Sí. movimiento en esta zona. Entonces, si la montura está presionando acá, tenemos dos problemas. Uno, que estamos poniendo peso sobre estos procesos, o sea, los procesos Ujú. transversos de las vértebras que son súper frágiles, sobre todos los órganos que están debajo, que son súper Corre frágiles. los riñones. Genera tensión y genera más contracción de la espalda del caballo. Obviamente, vos no vas a poder reunir a tu caballo si tiene esa tensión, porque como vos decís, contraen para proteger. Ajá. Pero además, la montura la van a empujar hacia adelante. La empujan y choca contra la escápula, contra el hombro. Y después el hombro choca contra la montura y la empuja hacia atrás. Y es un vaivén todo el tiempo que genera dolor y lesiones y dolor y lesiones y el caballo corcovea y el caballo patea y o sea, todos esos malos comportamientos también pueden salir de una montura chica, una montura que presiona donde no debería, sea grande o chica. Sí, Eh, y eso es sí. uno, bueno, grande como demasiado ancho, si la montura adelante es demasiado ancho el ángulo, ¿sí? Cae sobre la cruz. Eso es uno de los Ujú. principales porqués que la montura apoya sobre la cruz del caballo porque el puente tiene un ángulo demasiado grande. Entonces hay que achicar el puente, pero mantener la distancia a la columna. O sea, es un tema tan extenso Tan que extenso. Sí. Por eso yo te decía, no, 30 o 45 minutos máximo, oh, porque es un tema que podríamos hablar no días. liar. Es que sí, sí, es muy largo.
pero súper interesante. Tal vez deberíamos en un futuro hacer un segundo episodio. Sí, totalmente, totalmente, porque es lindo, es lindo. Yo sé que a la gente le va a gustar porque yo no conozco y no creo que exista un jinete que quiera el sufrimiento de su caballo. Lastimar a su caballo, sí, correcto. Entonces, Sí, por eso es más que todo como falta de educación y yo no culpo a la gente porque también hay muchas cosas que yo no sé. En el pasado había muchas cosas que yo no sabía y ya las sé y por eso quiero ayudar a concientizar a las demás personas. Pero es un tema muy, muy extenso y también creo que tenemos el problema en Latinoamérica de que, ok, listo, supongamos van a ver nuestro episodio y ahora van a decir, ¿y ahora yo cómo hago para saber si mi montura le sirve? ¿Cómo hago para conseguir una montura que sí le sirva a mi caballo? Y bueno, ahí está que esperemos a que Romina se certifique, termine de certificarse para poder que su marca siga creciendo y ver y qué poder hacer visitas. Lo que yo quiero es recorrer, literalmente empezar a recorrer zonas y ver los caballos y educar y dar charlas. Me encantaría Ujú. dar charlas online también, pero es muy lindo enseñar con el caballo, poniendo la montura, mostrar qué es y bueno, nada, haciendo... Sí, porque es que es muy distinto cuando lo escuchan, o sea, por lo menos así, pues ya uno le va creando como esa curiosidad a las personas, pero es un tema muy complejo y es más fácil uno poder ver para que le expliquen a uno y poder entender más, porque a veces somos muy visuales y hay que ver las cosas para poder entenderlas correctamente. Pero Totalmente, sí, entonces, sí. un consejo que yo le puedo dar a las personas que de pronto no tienen acceso como a un saddle fitter, um, es asegurarse que el mantenimiento de su caballo sea lo mejor posible. Crearle una espalda fuerte, con ejercicios correctos, con nutrición correcta, con mantenimiento de cascos, ya sea errado o descalzo, correcto, porque todas esas cosas van a contribuir. Entonces, así ustedes tengan una montura que tal vez no es la mejor y sería mejor que empiecen como a educarse, porque también, o sea, tenemos Google, nos podemos educar y buscar recursos mucho más fácil que antes. Mm. Hay muchas cosas básicas que uno puede ir aprendiendo para poder beneficiar al caballo. Totalmente, y creo que es algo que es muy importante que mencionemos, que es lo primero que tienen que saber las personas, me parece, empezar a darse cuenta cuando el caballo está mostrando estos signos de dolor y de problemas de espalda. O sea, si tu caballo en un principio empieza a levantar la cabeza, a hundir el cuello, te dicen que, o sea, te estás costando la reunión, que la reunión es un Mm. tema súper amplio porque la gente cree que la Sí. reunión es la posición de la cabeza y el cuello y nada más. No lo decía. Si sentís que tu caballo se pasa del galope al trote solo, que baja los ritmos, que necesitas poner mucha pierna para que avances, como una lucha constante, si sentís que está rígido, generalmente son un poco más rígidos una mano que la otra, pero se acentúa más. El caballo empieza a corcovear, el caballo empieza a o pararse de manos o a negarse o a tropezar. Todos estos son signos de, de un mal ajuste de montura. Y Ujú. si los llevas a un extremo, esto es algo tan progresivo que la gente dice, no, pero si la montura la uso hace 2 años y el caballo estaba siempre igual y ahora me empezó a corcovear. Ajá. Es algo muy progresivo y llega un punto, o sea, se empieza a perder esa masa Donde ya no se muscular, aguanta más. atrofia de a poco, cada vez menos, y llega un punto donde empezás a tocar cosas y hay tanto dolor que el caballo no lo soporta y empieza a tener reacciones. Como vos dijiste, las mordidas, cuando lo vas a ensillar, todo ese mal comportamiento, que es un trauma subirse, no te deja que te subas. Hay caballos que no dejan que te Ujú. subas, que se mueven y que lo tienen que Empiezan a moverse sostener. y no quieren. Sí. Y lo sostenés y con la fusta y con lo que sea tenés que mantenerlo y subirte. Bueno, y con el tiempo, si vos esas cosas no las mejorás, vas a empezar a tener, vos debes conocer mejor que yo todas las patologías que genera. O sea, ya de por sí, el trapecio, que es un músculo que desconocen dónde está y lo ¿Dónde está? importante Sí. que es,
que es justo debajo, unos 10 centímetros más o menos desde el borde de la cruz, tenemos como el límite del trapecio. Es un triángulo que no hay que tocar. Es un músculo muy delgado que no debe tener peso. No debe tener peso porque genera muchas consecuencias negativas. O sea, ese músculo tienen que pensar que es donde los padrillos muerden a las yeguas para reproducirse. Ujú. Entonces, si el padrillo muerde ahí, la yegua ¿qué hace? ¡Tac! Contrae, Ajá. levanta la cabeza y se queda quieta. Es un músculo que se puede llamar como el freno de mano. Ujú. Bloquea. Coclea, yeah. Entonces, vas a tener un caballo que no avanza, que le cuesta hacer pasos hacia adelante, que los posteriores no los mete nunca debajo porque está contrayendo toda la espalda. Y toda esa contracción genera deformaciones en la columna. Vos sabés, la lordosis, escoliosis. Con la lordosis puedes tener kissing spine, o sea Kissing que las spine. vértebras se Y el empiecen a kissing tocar. spine es tan común en los caballos que es otra razón por problemas de comportamiento, pero es a causa de que el caballo ha trabajado invertido por tanto tiempo, la mayoría de veces por una montura incorrecta. Sí. O sea, puede ser algo, una tendencia genética también, Sí, pero siempre hay que tratar de hacer que que el caballo trabaje lo más cómodo y eficientemente correcto posible. posible, sí. Exacto. Entonces, bueno, nada, todas estas consecuencias y malos comportamientos no lo atribuyan a que el caballo es malo. O sea, es importante que lo empiecen a relacionar con eso y se empiecen a preguntar por qué. He visto caballos, he visto marcas de monturas publicar fotos de monturas sobre caballos atrofiados. Ujú, No puedes decirme que tu montura ajusta bien sí, arriba de un caballo atrofiado. O sea, sí. tal vez sí, si le das la perspectiva de que esa montura ahora es terapéutica y lo que sea, pero no, lo ponen como, wow, mirá, perfecto, mirá mi caballo hermoso. O marcas de mandiles, sudaderos, satpads, con el mandil sobre la cruz. Ujú, Yo me arranco los pelos, ¿me entendés? Yo me muero, sí. no puedo ver eso. Sí, somos dos. Me va a dar una úlcera. Y la gente compra. ¿Y qué pasa? Que estas empresas, estos fabricantes siguen, ¿por qué? Porque hay cliente. Hay cliente, encuentran un cliente, entonces no se preguntan, no van más allá, no investigan, no mejoran, porque si encontrás un cliente y seguís ganando, ¿cuál es el problema? Entonces hay que cambiar la mentalidad del Calidad cliente. del Tiene cliente. que aprender a ver qué está mal, ver, hay que educar eso. Y a Em, preguntar, porque mira que, por ejemplo, con las marcas, vamos a hablar de las marcas de monturas. sí, Cada marca tiene su representante de ventas, ¿correcto? Que dicen ser saddle fitters y puede que lo sean, pero es que es un saddle fitter para esa marca, o sea, sí, obviamente te van a vender esa marca. Si una persona tiene acceso a saddle fitters, en mi opinión, lo mejor es buscar un saddle fitter independiente, que no tenga ataduras con ninguna marca y que la prioridad sea el bienestar de tu caballo, porque esa persona te va a poder dar una opinión neutral y decirte esto es lo que tu caballo necesita sin tener la presión de que tienen que vender sí. cierta marca para poder ganarse un sueldo. Sí, en general, los outfitters vienen como asociados a la marca. Hay muchos que son más independientes y trabajan con varias marcas, que son Ujú, las que más les gustan, obviamente. No, por sí, ejemplo, yo jamás te iría a recomendar una marca que yo sé que jamás va a poner el va a ancho del poder. canal correcto o inserta los bastos demasiado cerca de la columna. No. Entonces, sí, está bueno encontrar a alguien que vos sientas que la prioridad de esa persona es ayudarte. Ujú. Cuando vos sentís que la prioridad de la persona es Es vender. venderte, porque he Corran. visto videos, sí, corre, he visto videos de Southfitter que dicen, o sea, son de una marca u otra, y que muestran videos de cómo ajustan las monturas y dicen, esto tiene que ajustar así. Dios, te juro, no, ¿dónde le dieron el título a esa persona? No, no puede ser. Sí. A los bastos pegados a la cruz, pegados de costado a la cruz, y digo, no, no puede ser. Entonces es muy difícil porque también está tan desregulado. Eso era lo que te iba a decir, porque mira que, por ejemplo, yo ya me rendí por esa parte, no, por lo menos en ese momento no es mi plan, pero hace unos años yo quería hacer un curso
the saddle fitter porque era un problema tan común que encontraba todo el tiempo y siempre le decía a mis clientes, porque bueno, yo vivo en la Florida y yo viajo por la Florida. Y yo les decía a mis clientes, es la montura. ¿Conoces un saddle fitter? Y yo, no, o sea, No te no. puedo creer. No, porque hay tan poquitos o tan poquitos que yo recomendaría y es un problema muy grande porque acá en Estados Unidos no hay, yo creo que hay solo como una escuela a nivel nacional que enseña saddle fitting y no es ni siquiera como un curso bien profundo, diría yo, que enseñe de verdad todo, o sea. Creo que en este momento, o sea, el único recurso sería hacerlo en Europa y pues yo por lo menos no tengo la facilidad de irme para Europa para poder hacer un curso y volver. Entonces sí, o sea, es un problema con la industria en este momento porque me parece que es una industria muy nueva y no hay regulaciones correctas. No hay regulaciones, hay mucha diversidad en las opiniones. Ujú. Yo estoy haciendo el curso con South Fit for Life, de la Oh my montura gosh, de ellos monturas. son, ese era el que yo quería Sí, hacer. sí. Sí. Me gusta mucho porque se basan en la ciencia y yo como ingeniera, si no me presentas ciencia y Ya. evidencia, no te voy a creer. Entonces, sí, me gusta mucho, van al porqué de las cosas, van como más profundo en ese sentido. Pero sí sé que, por ejemplo, en Inglaterra hay 1.800.000 ramas, opiniones distintas, muchas marcas distintas, armazones, ni se te imaginas la cantidad distinta de armazones. Entonces es muy difícil. Yo creo que la mejor manera de estudiar esto es, bueno, meterte en un curso que haga esto, que se base un poco en la ciencia, pero no quedarte solo con eso, porque yo no solo estudio de ahí. Yo sigo a otras personas, leo blogs, por ejemplo, el blog de esta mujer, Amanda, se llama saddlefitting.us. Oh, US. yes, acá en Estados Unidos ella es buenísima. Bueno, leo Ujú. su blog, eh, comparto cosas y no comparto No cosas porque comparto. yo también, yo puedo opinar a partir de mi ingeniería, de lo que yo sé de anatomía, de biomecánica, de todo eso. Entonces yo voy armando también mis opiniones y mis Creando tu cosas. propia, Esto ajá. se forma con práctica, práctica. Entonces por eso yo tengo que terminar esto y meterme de cabeza, que básicamente ya lo estoy haciendo, estoy practicando Sí. muchísimo, donde trabajo yo chequeo todos los caballos, tomo fotos, hago dibujos, tracing, hago todo de los caballos Ujú. para seguir practicando, pero bueno, Mira hay que que tratar ahora de que darle. dices que haces el curso con Saddle Fit for Life, ellos Sí. tienen algo que una de, de las razones por la que me gusta, yo los sigo mucho a ellos, es porque ellos hablan y eso es algo también que ocurre mucho, por lo menos en Colombia, la montura la hacen es para que le sirva al montador, al jinete, nunca han tenido en cuenta al caballo. Mm. Entonces, ellos hablan de que hay monturas que son para hombres y hay Sí, monturas que son para mujeres, que eso a mí me pareció, yo la primera vez que lo dije, ve, sí, o sea, tiene como algo de sentido porque pues nosotros tenemos tamaños distintos y formas distintas, entonces puede ser que eso tenga una lógica. em, pero entonces eso, solo ese pedacito muestra como todo lo que hay que investigar y todo lo que está detrás y que estamos en una industria que es, por lo menos en Latinoamérica, tan bebé sí, comparada, muy básica, sí. comparada a los europeos. Bueno, eso que decís de las monturas para mujer y para hombre es un tema tan interesante porque cuántas veces, o sea, me ha pasado mucho yo como instructora ver hombres que se sientan en la montura y ya tienen un asiento natural, Ujú. más balanceado, con los pies debajo del cuerpo, y ves la mujer y nosotros a qué tendemos más. Lordosito, Ajá, la correcto. cola para atrás, las piernas para adelante, sentada, de chair seat, o sea, como en un Ajá, sillón, las sí. rodillas para afuera. Todo eso lo causa, o sea, una de las causas puede ser tu falta de flexibilidad, falta de fuerza, pero muchas veces nos culpamos
Y la montura tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. El ancho del asiento, el ancho del twist, que es donde insertan las estriberas. Ujú. Es importantísimo. Yo he estado también haciendo pruebas conmigo misma. Nunca me subí una montura de mujer, me encantaría poder hacerlo porque yo cada Para montura poder que me sentir la subo, diferencia. sí, yo siento mis isquiones, mis huesitos, y si la montura no me ajusta bien, yo siento que los huesitos como que hacen así, ¿no? No tienen la misma presión. Rocking se dice en inglés. Ajá. Entonces, inconscientemente, yo estoy sacando un paseo, montando, inconscientemente me voy hacia atrás y cuando me doy cuenta estoy sentada en la parte de atrás de la montura con las piernas para adelante. Sí, Digo, es yo algo soy tan común. digo, no, yo se supone que monto bien, o sea, esto no es montar bien. Y me doy cuenta que me esfuerzo, tengo que hacer fuerza para estar en la posición cómoda y que es más Correcta, eficiente. sí. Entonces es súper, súper, súper importante eso. Estaría buenísimo que se pudiera empezar a producir o vender en Latinoamérica monturas un poco más adaptadas a la mujer, sobre todo porque, no sé allá, pero hay más mujeres en las escuelas que hombres. O sea, la Sí. equitación, o sea, en las Olimpiadas no lo ves tanto, ves muchos más No, hombres, pero en la ajá, escuela básica inicial, las mujeres somos muchísimas. sí, sí. Entonces es increíble, hemos quedado como en la tradición antigua, que el hombre iba a la guerra con la montura y ha quedado de esa Porque es forma. que es una industria que fue creada por hombres y ha sido manejada por hombres por mucho tiempo. Acá en Estados Unidos te puedo decir que yo no tengo un solo cliente que es hombre. Todas mis clientas son No, mujeres, bueno, todas. A lo largo de los años, o sea, yo creo que he tenido de pronto como 3 o 4 hombres de clientes y el resto todas son mujeres. En Colombia, la mujer se está empezando a integrar mucho más al gremio. O por ejemplo, pues a lo del caballo criollo colombiano, la mujer se está empezando a integrar más, a salir a exponer sus caballos, pero es una industria que la mayoría de personas, o sea, son los hombres. exacto, sí. Em, para ti iba a decir algo re importante. Bueno, hay estudios científicos que demuestran que hay papers científicos que los puedes googlear, está el DOI y todo, que demuestran que la técnica del jinete y la comodidad del jinete, el equilibrio del jinete afectan muchísimo al ajuste de la montura. Oh, mira, Muchísimo. mira. Sobre todo a la parte trasera, o sea, la zona de las últimas vértebras torácicas, las costillas acá. Ujú. La presión ejercida acá cerca de los hombros depende más de la anatomía del caballo, pero la presión en esta zona depende mucho más de la forma, de la La, técnica del jinete. de la postura, sí. Tenés que ser suave, tenés que ser quiet rider, tenés que ser... Ajá. Y si vos no estás cómodo sobre la montura y tenés este chair seat sentado hacia atrás o sentado hacia adelante, lo que sea, nunca, nunca... Por más que le sirva la montura al caballo, tu peso está poniendo presión en áreas donde no debería haberlas. Es más, en el curso que estoy haciendo yo, dicen que es más importante, o sea, que es ni siquiera al mismo nivel, es más importante ajustar al jinete que al caballo, porque el jinete puede destruir la espalda del caballo si la montura ajusta bien, no importa, el jinete es malo, choca contra la montura, es Ajá. desbalanceado, va hacia adelante, atrás, lo que sea, le puede destruir la espalda. La espalda del caballo, sí. Entonces es un conjunto, o sea, es una interfaz la montura. Esa interfaz tiene que estar amoldada al caballo por debajo, amoldada al jinete por arriba. Es Y por eso yo importantísimo. digo que la equitación es tan importante porque es que la postura del jinete influye demasiado en el cuerpo del caballo. Tu manera de montar es lo que va a decir si tú vas a fluir con el caballo o si vas a servir como una barrera para el caballo y limitar su movimiento. Bueno, ¿cuántas personas dicen, yo estoy sobre mi caballo y no hace una cosa, se sube mi profesor y Ah, mágicamente la hace? ¿Me entiendes? Así, sí. Sí, Dios mío, es muy es así. cierto. Y puede ser que la montura no ajuste tan bien, pero se sube el profesor y algo cambia en el Algo equilibrio, que cambia. el caballo se siente mejor y se mueve mejor.
Y por ahí decís, yo como instructora que lo he hecho, me he subido y he montado caballos y van mucho más suaves de lo que veo, digo, no me estoy esforzando realmente. O sea, el caballo simplemente hice 2 cositas y responde perfectamente. Entonces, es el balance, es, tu técnica y tu comodidad. Hay Sí. monturas, mira, esto es importantísimo, que pasa cuando los caballos tienen los hombros muy grandes, o hay caballos como los cuarto de milla, que son downhill, que son con Ajá. pendiente negativa. O de por sí, que la montura no esté bien balanceada, cuando la montura está hacia arriba o hacia abajo, cambia tanto el equilibrio del jinete y ejercemos unos puntos de presión impresionantes sobre la espalda del caballo. O sea, eso está muy normalizado y hay que controlarlo también. La montura tiene que estar balanceada. O sea, te cambia mucho la postura, te cambia las fuerzas que haces. La física es impresionante. La gravedad es una loquilla. Sí, sí. No, hay Así muchas cosas que influyen, por eso es que es un tema tan extenso y es un tema que sigue cambiando constantemente porque es que se siguen sacando estudios nuevos y encontrando cosas nuevas que afectan. Entonces, pero es algo que hay que tener en cuenta porque afecta demasiado el caballo y su movimiento y disposición para trabajar. Ujú, Bueno, totalmente. Romina, yo creo que ya vamos llegando al final de nuestro episodio. Nos pasamos de tiempo, te lo dije, que es un Pero tema. faltan un millón de cosas por hablar, son un Sí. millón. Pero te agradezco muchísimo, como te dije, era un tema que yo quería hacer hace muchísimo tiempo, entonces me alegro de que te haya encontrado en redes sociales y que hayas participado y me hayas dado una hora más o menos de tu tiempo. De verdad, muchísimas gracias y bueno, espero que sigamos en contacto y poder seguir Totalmente. educando a las personas. Yo te agradezco a vos y me alegro de que me hayas encontrado en redes sociales, porque te juro que está bueno no ser la única loca, o sea, No, no lo sos. Yo también soy es loca. lindo y aparte me encanta que vos sos body worker, o sea, me encanta Ujú. porque esto es un trabajo en conjunto y muchas cosas que yo no sé, tantas que no sé, que me encanta complementar con alguien que sabe, o sea, es hermoso, es muy lindo. Y Sí, por Dios, hagamos que este deporte sea mejor, que es un sí. deporte hermoso, por Dios. Es un deporte hermoso, pero tenemos que crear más conciencia acerca del bienestar equino. Totalmente. Bueno, Bueno, perfecto. Gracias a muchas todos por otro episodio de Relatos de mi caballo y los espero pronto para el próximo episodio. Bye.